Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. 3 de septiembre. La Iglesia hoy mira la vida del Papa San Gregorio Magno, un hombre que primero fue prefecto de la ciudad de Roma. Habiendo nacido en el 540, estudió Derecho, se formó, trabajó en lo público, después se volvió monje, trabajó para la Iglesia en Constantinopla y luego volvió, fue abad de un monasterio y en el año 590 fue elegido Papa. Momentos históricos difíciles en la ciudad, contextos donde un hombre con toda la sabiduría de Dios influyó provechosamente para la Iglesia, también para Inglaterra, para España, el contexto de la época, y vino a ser un hombre místico que escribió obras bíblicas, obras de moral, cartas también, y incentivó la música, de ahí viene toda la música gregoriana. También aquello de las misas gregorianas por la oración por las almas del purgatorio. Es un hombre que muere en el 604. Es magno por la grandeza de su obra en aquel momento para la historia de la Iglesia. Hoy vamos a tomar el texto del evangelista Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. Escuchemos. En aquel tiempo bajó Jesús a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces: «¡Ah, qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret! ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios». Jesús entonces le conminó diciendo: «Cállate y sal de él». Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados y se decían unos a otros: «¿Qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza, la presencia del Espíritu Santo en este día. Digámosle: «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra». Renuévanos con este amor, con esta autoridad que ejerces para que el mal sea desterrado de los corazones de los hijos de Dios. En Espíritu Santo, permítenos ver en Cristo aquel cuya autoridad ha sido demostrada no solo con palabras, sino con hechos constatables del amor. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 4 de Lucas, versículos 31 al 37. Volvemos la mirada al texto. Acuérdense ustedes, los ojos se posan en las palabras. El corazón reposa en el sentido. Y reposar en el sentido es hacer todo un movimiento de este ejercicio que hacemos cotidiano. De leer, de volver a proclamar, de mirar las ideas importantes, la idea central, ideas secundarias, personajes, toda la narración, hacer varias lecturas, hacerse preguntas, para después seguir con los pasos de lectura primero, después de meditación, de acción, llevar a la práctica como tal, y de un movimiento de oración que produce el texto, aparte de otro que también es importante, quedarse en contemplación. Hoy el texto nos sitúa después de que Jesús salió de Nazaret. Acuérdense de ayer el pasaje fuerte. Trataron de despeñarlo, esa fue la intención del corazón de ellos, pero no pudieron. Él se abrió camino y pasó por medio de ellos porque no pudieron creer que el hijo de José fuera verdaderamente aquel que era el ungido por el Espíritu del Señor, que había sido enviado a dar la buena noticia a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberación a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Esa es la síntesis de ayer. Pues se vuelve a las ciudades ribereñas del lago, llega a Cafarnaún, ciudad de Galilea. Y si ustedes vamos a hacer una profundización del actuar de Jesús,
pues Cafarnaúm fue como el primer lugar central desde donde él se dirigía a otros lugares de la comarca. Algunos en momentos en referencias bíblicas le llaman su ciudad, pues la ciudad donde empezó a hacer su ministerio público, porque pues nació en Belén y se crió en Nazaret. Pero en Cafarnaúm hizo pues todo un movimiento de enseñanza. Entraba los sábados a la sinagoga, quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba y les hablaba con autoridad. Palabra hoy clave. Los invito entonces para que después de estas lecturas pues nos hagamos estas preguntas. ¿Cómo obra Jesús? ¿Por qué se dice que habla con autoridad? ¿Qué es lo que pasa allí con un personaje? ¿Qué actuación tiene Jesús? ¿Qué reacción hace la gente? ¿Qué pasa con su fama al final? Hacemos la pausa. En la segunda lectura después nos tomamos claramente un versículo que nos haya llegado al corazón. La tercera lectura la hacemos a manera de síntesis para que hoy tengamos nuestra meditación. Enseñaba con autoridad. Es distinto a los demás. No es el mismo cuento de rabinos, personajes importantes que llaman la atención con vestiduras, con discursos muy repetitivos y seguramente muy de un estilo como ya cuando se van volviendo ya como, bueno, esa es la forma de enseñar de los que saben de la Torá. Parece uno distinto. Uno que enseña con la vida, uno que está respaldado por su actuar. Y la pregunta es, ¿qué es la autoridad? Y pueden existir distintas definiciones. Una cosa es la autoridad, otra cosa es el autoritarismo. La autoridad es un grito, es un golpe. La autoridad es vivir con coherencia. De lo que se habla, de la misma manera se vive. Pues Jesús tiene esta autoridad. El que habla y vive lo que dice. El que habla con una forma diferente, no generando odios, no generando rencores, no con esos discursos de la retórica que se han dado antes, existen y existirán aquellos que hablan para llamar la atención no más, con discursos que se van volviendo desgastados y hasta tediosos. No, es el que enseña lo que es y lo vive. Ese es Jesús. Y están admirados que hay un hecho, entra un hombre que dice Lucas que tiene un espíritu inmundo, que grita, pero lo llamativo es, y eso lo vemos en los evangelios, esos que son como locos para la gente, cuando ven a Jesús se impactan y empiezan a hacerse preguntas. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Esto también lo dice Marcos. Este es como el primer milagro que muestran los sinópticos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. O sea, en su locura lo reconocen, en su locura lo proclaman y en su locura reclaman, más bien obedecen a la autoridad de Jesús, porque Él los increpa, no los deja hablar y les dice cállate y sal de él. Y lo deja ahí sin hacerle daño, sin hacerle ningún daño. Quedan todos atónitos, asombrados, una autoridad y un poder que hasta los espíritus inmundos salen, y esto hace que su fama se vaya extendiendo por todos los lugares de la región. Este es el hecho. Ya antes de esto reconocen su autoridad, pero hay situaciones concretas donde muestran que es un hombre que su autoridad viene a ejercerse en obras concretas de la liberación total del hombre de todo lo que sufre el hombre por haberse separado de Dios. En este caso, algo que somatiza el pecado es también enfermedades mentales, enfermedades de todo tipo y el influjo del mal que Jesús vino a derrotar. Entonces hoy acerquémonos a este Jesús que verdaderamente es la autoridad. Por encima de Él no ha habido y ni habrá nadie. Él es el primero y el último, es el alfa y el omega. Para nosotros los que nos acercamos a hacer esta lectura orante, pues es el Dios y Señor, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y esta autoridad debe ser transformada en obediencia por amor, en obediencia de, si Él es el que tiene la autoridad y la ha ejercido con la plenitud del amor, ninguno en la existencia humana para nosotros, ni en la historia humana, ninguno se comparará a Él.
Nadie tendrá el poder que tiene su palabra porque es Dios hablándonos al corazón. Es el Hijo de Dios que nos lleva al Padre. Es quien nos ha dado el Espíritu para que el Espíritu nos permita vivir en esta enseñanza de su palabra. Entonces, ¿cómo es para nosotros la autoridad de Jesús hoy? Hoy, puntualmente esta palabra nos invita a verlo de lo que lo enseñó, Él lo vivió. Lo que Él dijo, Él fue el primero en vivirlo. En pobreza, en desprendimiento, en entrega total, en servicio, en abajamiento, en humildad, en trabajo, porque se ha preparado en el trabajo con su padre San José y en amor a la Santísima Virgen María, que en su regazo lo cuidó, lo mimó, y es la primera cristiana en adorarlo como Hijo de Dios. Pues nos enseñe ella, qué bueno, como Juan, recostar la cabeza también en Jesús, o sentirnos arropados por la Madre del Cielo, para que escuchemos la autoridad de su Hijo Jesucristo, que es la autoridad del Hijo de Dios, que es la autoridad que enseña, no la autoridad que grita, que avasalla, que pasa por encima, que es injusto, no, es la autoridad del amor. ¿Es para nosotros verdaderamente esto o no hemos descubierto esta grandeza del único que tiene la autoridad total en la historia del mundo? Hay autoridades humanas que deben ser ejercidas según el ejemplo y la coherencia de Jesús. Él es el primero en dar ejemplo. Y está entonces en nosotros cuando tenemos cargos de autoridad, ya sean como padres, ya sean como directores de oficinas, en trabajos comerciales, en distintas labores de la vida, en responsabilidades que tenemos nosotros en la casa, en la iglesia, en los distintos ámbitos, cómo se ejerce la autoridad y cómo se vive reconociendo quién tiene esta autoridad. Hasta el mal y los espíritus inmundos reconocen quién es el único que tiene la palabra final, la primera y la última palabra, el ejemplo del amor que se volvió servicio. Hoy recostemos nuestra cabeza en este regazo de nuestra Madre que nos enseña a mirar la autoridad del Hijo de Dios y obedecer. Y cuando nos toca a nosotros dar ejemplo, a mí el primero, poder dar un ejemplo de vida, de lo que se dice, se vive. Y esta es la coherencia que cambió radicalmente la mirada de unos, porque rabíes y maestros habían, pero no ninguno como este maestro en mayúscula, no ninguno como este nuevo profeta que supera a los anteriores, no ninguno ha enseñado con tanta autoridad de la coherencia radical de lo que dice, lo vive. ¿Vivimos de la misma manera? ¿Comprendemos la autoridad de esta forma? ¿Vivimos reconociendo que Jesús es nuestro único Dios y Señor? Si el mal lo reconoce y le obedece, nosotros que queremos caminar en el bien, ¿por qué a veces no obedecemos? Hagamos oración. Bendito seas, Señor, por tu enseñanza, por tu gracia que en este día nos ilumina con tu enseñanza de autoridad. Queremos hoy escucharte, Señor, y comprender que lo que has dicho lo has vivido, porque tú has dicho, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Enséñanos que esta autoridad tuya como Hijo de Dios, que has puesto en el servicio a la voluntad perfecta del Padre, nosotros hoy la transformemos en una obediencia bella de quien nos ha enseñado con amor. Y que nosotros, al tener autoridad en algún ámbito de la vida, podamos hacerlo con esta unidad de criterios de hablar, pero de vivir primero aquello que se enseña. Permítenos hoy no dudar nunca de esta autoridad tan grande. Permítenos que esta palabra, que es distinta a todas las demás, que es tu palabra, todos los días nos alimente y nos forme con un corazón de hijos agradecidos y de hijos que obedecen en el amor. Amén. ¿Qué queda? ¿Qué acción? ¿Qué propósito? Algo concreto. Quedémonos contemplando qué palabra es esta. Este mes que vamos a contemplar la palabra de Dios, este mes de septiembre, siempre sorprendámonos de esta palabra de Dios, de esta enseñanza del Hijo de Dios. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Quedémonos hoy recostando la cabeza en el regazo de nuestra Madre Santísima, que seamos dignos de esta bendición, porque ella quiere abrazar a todos los hijos de Dios para que vivamos en esta autoridad del amor. Feliz día.